Bienvenidas y bienvenidos. Soy Wendy Sandoval, psicóloga especialista en psicogerontología, y esto es Generación Sándwich. Un episodio más, emocionadísima de estar aquí con todos ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por dedicarte este espacio que antes que de nosotros se trata de ti. Y el cerebro es un órgano súper misterioso que por alguna razón disfruta muchísimo y siente muy bonito cuando tenemos conversaciones internas. Es decir, cuando tú, puedes ir hablando, pero cuando tú de manera interna estás hablando contigo mismo, el cerebro es como si se fuera a Hawái y la pasara bomba. Entonces, créeme que lo que hoy platiques contigo misma, lo vas a disfrutar y tu cerebro te lo va a agradecer. ¿Te lo va a agradecer de qué manera? Recordándote y pidiéndote que lo vuelvas a hacer. Entonces, este episodio y este podcast es un espacio que te puedes empezar a regalar a ti mismo. Hoy vamos a hablar sobre la relación psicoafectiva que tenemos con nuestros papás. Es una invitación a tomar conciencia y a darte cuenta que como el adulto o la adulta que eres, es tiempo de tomar el volante de tu vida. Em, Recordemos que este podcast crece y genera una cultura de envejecimiento a través de que lo compartes, pero sobre todo con aquellas personas que pueden realmente empezar a crecer su participación en esta sociedad. Mujeres, si tú nos estás escuchando, por favor, hermano, cuñado, doctor, vecino, tengo algo que compartir contigo que puede cambiar tu vida y el lugar que ocupas en el mundo. Bueno, recordemos que los padres, tengan la edad que tengan, también fueron niños. También crecieron como nosotros en un contexto donde dependían de lo que hacían los adultos. Cuando nos detenemos a pensar cuál es la historia de mamá, cuál es la historia de papá, incluso si alguno de ellos no estuvo presente en tu vida, es decir, murió, se fue por los cigarros y nunca volvió, también hay manera de investigar de dónde venía papá, de dónde venían sus padres, quiénes eran. Toda información suma. Entonces, recuerda tener esa libretita que te acompaña y es ese espacio íntimo y privado donde tú puedes expresarte ilimitadamente. Y si hay algo de lo que tú escribes que no quieras que alguien más se entere, simplemente arranca la hoja, destrúyela, bórralo, pero no te limites por ese temor. La escritura debe de ser libre, sin censura. Entre más desmentalizada sea, más sanadora se convertirá. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la historia de mamá, de papá. Reitero, si no estuvieron presentes, si no lo conociste, si en algún momento de tu vida desapareció o actualmente no tienes una relación activa con ellos, no pasa nada. De cualquier manera, es importante porque ellos tienen un impacto grandísimo en quién eres ahora. Entonces, bueno, puedes empezar a escribir la historia de mamá. A ver, si tú sabes que mamá tiene hoy 76 años y la abuela murió de tal edad, entonces empiezas a hacer ese cálculo de qué edad tenía tu abuela cuando se embarazó de tu mamá, qué rol, qué número de hija fue o número de hijo en el caso de papá, cuántos hermanos eran, si vivían en una ciudad, si vivían en un pueblo, y empiezas a escribir los mayores detalles que tengas. Para aquellas personas que no conozcan esta información, es muy importante acceder a alguna tía, a la comadre o a tus mismos padres a preguntarles, oye, cuéntame tu historia. Sobre todo aquello, invítalos y ábrete a una conversación más sincera, menos escondida de lo que ocultamos o que nos dijeron que eso no tenía que saberse, ¿no? Entonces, también apoyarnos de los álbumes familiares, estas fotografías que alguien pudo tomar, ayuda muchísimo. Y así empiezas a escribir, ojo, sin juicio de
es que mira, el abuelo, qué duro fue, le pegaba a mi papá. Aquí se trata de verlos como una persona más, alguien que se acerca y te cuenta su historia y te dedicas a escuchar. Entonces es muy importante verla de humano a humano. Una vez que escribiste todos los detalles, puedes empezar a identificar entonces esos comportamientos o las emociones. ¿Qué sentía qué sentía mi papá cuando el abuelo lo castigaba por haber levantado la voz cuando él se estaba fumando su puro, ¿no? O cuando sacaba el fajo. ¿Qué pasaba cuando mamá me decía que no podía salir con las amigas a jugar? O cuando la escuela no era para ella porque era mujer. Historias como esas son testimonios que cuando los nombro es porque alguien tuvo la confianza en compartirlo conmigo. Una vez que haces esto, puedes escribirlo, ¿no? Pues pienso que papá, mamá se sintió de tal manera. Si lo haces de manera con ellos, mucho mejor. Puedes incluso escuchar este episodio junto con tus padres. Y después vas a pasar a tu propia historia. Busca las fotografías, busca preguntar a las personas que te puedan dar información de cómo se conocieron tus papás, qué edad tenían cuando llegaste tú a este mundo, si fuiste un parto por cesárea, un parto vaginal, todos los detalles, cómo estaban económicamente, si el entorno lo apoyaba, si fue una relación sexual que ellos tuvieron de mutuo acuerdo o no. Toda tu historia te puede dar información. Una vez que la hayas escrito, vas a empezar entonces a escribir sobre cómo te relacionas tú con ellos y ellos, si conociste a tus abuelos o ellos si tuvieron la oportunidad de tener a sus padres mayores, cómo se relacionaban, con indiferencia, con cariño, con presencia, con tiempo. No es lo mismo a aquella hija que se vuelve adulta y en colaboración con los hermanos se dividen las tareas. A diferencia ahora de tu contexto, puedes ubicarte si eres la única hija o hijo que está al tanto de darse cuenta. El otro día llegaba a la consulta y me decía una hija, Wendy, es que mi mamá vive conmigo. Yo puedo darme cuenta el mínimo cambio cuando se concentra con más facilidad, cuando está de mejor ánimo, todo me puedo dar cuenta, pero mis hermanos que están fuera no. Entonces, es muy importante identificar cuáles son las necesidades tuyas, las de tu hogar, las de tu familia, y empezar a identificar cuáles son las necesidades. Vamos a empezar por las emocionales. Es decir, tú estás cansada, estás rebasada, te sientes que no puedes más, que necesitas ayuda, o casos un poco más delicados que me han compartido, Wendy, a veces quisiera ya no estar aquí, porque es demasiado duro a la vida, es demasiado duro tener que cargar y responsabilizarme de todos. Y entonces esas hambres emocionales que quizá te puedan costar un poco de trabajo ponerle nombre, alguien me decía, es que es algo que siento, pero no sé qué es. Por ahí se empieza. Simplemente identifícalo en qué parte de tu cuerpo se siente eso. Y una vez que las detectaste, que empezaste a tener mucha honestidad contigo misma, contigo mismo, de la situación que estás atravesando, de cuál es tu historia con tus papás, si sigues teniendo algún resentimiento, algún dolor, o por otra parte, una sobreprotección, porque aquí lo importante es no polarizar las situaciones con los padres, es decir, ni infantilizarlos, protegerlos y volvernos padres de nuestros padres, pero tampoco esta indiferencia de, pues como ni siquiera te sabías mi historia, mi fecha de cumpleaños, o no estuviste presente, no me ayudabas a hacer las tareas, fuiste muy dura. No se trata de esto, no se trata de juzgarlos. Ese es un proceso que se vive, de hablarnos con la verdad. Viví mi infancia así, pero es ahora
La pregunta es, ¿los acompaño en su curso de envejecimiento por elección consciente? Porque abrazo la historia de la que uno y otro viene y de la que yo viví y me hago responsable de mis emociones, o me quedo en el juicio o, en decidir no es mi responsabilidad, no es mi obligación. La cultura mexicana nos indica que es un deber, algo que compete. Independientemente de eso, aquí se trata de hacerlo por convicción, por un valor, por una congruencia personal, no porque qué van a decir si no lo hago, ¿no? O el gobierno me va a tocar a la puerta con impuestos si no lo hago. Se trata de elijo hacerlo y para qué o por qué. Porque elijo cambiar la historia que me cuento de la historia. Y dijo cambiar la narrativa de lo que hemos vivido. Bueno, entonces los testimonios que me han tocado vivir es esto que les reafirmo. Hijos o sumamente desentendidos, hijos sumamente preocupados, que mamá, cámbiate el suéter, te vas a resfriar, ese color no te queda bien, ya no comas tanto pan, mira, el doctor dijo que, o por otro lado, una armonía, un bienestar de saber que si tus padres son personas con una salud mental, con una independencia y una autonomía, son responsables de las decisiones que tomen. Y tú estás, pues, para apoyarlos, ser una herramienta, un facilitador, pero también donde ves por tu propia vida, es dónde está ese equilibrio entre seguir cuidando de ti, seguir cuidando de tus hijos, de tu entorno, tu pareja, pero también estando ahí para tus padres, desde la gratitud, desde el perdón, sabiendo que les das lo mejor de ti y recibes lo mejor de ellos. Aquí es muy importante mencionar la culpa, actuar desde la culpa de, es que si no lo hago, soy un mal hijo, una mala hija, ellos tanto que me dieron, mi mamá tanto que se sacrificó. Libérate. La culpa realmente es un estorbo. Aquí es más bien conectar con tus sentimientos hacia ellos, honrarles porque fueron las personas que te han dado la vida y empezar a preguntarles qué esperan de ti, pero también teniendo conversaciones sinceras que tú también necesitas su colaboración. Mamá, cuando te pido de, no sé, que no estés, regaña y regaña a mi papá. Uy, eso lo encuentro muy... Ya entendí que eso no me toca a mí, que ustedes son una pareja y que mi lugar no es ser referee ni terapeuta de pareja, que ustedes son un matrimonio y que mi papá tiene voz y voto para decidir y marcar límites contigo. Les pongo esos ejemplos que son reales, se viven y que quizá alguien que nos está escuchando puede sentirse identificado. El sacrificio. A mí me gusta pensar más bien que son esfuerzos conscientes y esfuerzos intencionados. Pauso esta etapa de mi vida, dedico este tiempo de mi agenda cotidiana porque te quiero, porque te agradezco, porque es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos, de que cuando los padres se vuelven mayores, le damos vuelta a la página si es necesario. O seguimos cultivando esas historias y esos legados bonitos que ellos han dejado. Bueno, para terminar la escritura terapéutica de la que estuvimos haciendo de la infancia de tus padres, tu propia infancia, las hambres emocionales que puede tener cada uno, te invito a que puedas pegar en esa hoja alguna foto tuya de tu infancia, donde principalmente estés solito, solita, y que te puedas hablar de, bueno, nadie te dijo que te ibas a convertir en madre, en padre, y que tus padres iban a ser mayores o ibas a tener suegros, ¿sí? O bueno, también me han tocado casos que aquellos tíos que no tuvieron hijos y que los sobrinos de alguna manera
toman esa responsabilidad de acompañarles, o de hermanos también ha sucedido, ¿no? Hay hermanos que tienen alguna enfermedad y que te requieren. Entonces, háblale a esa niña pequeña, esa fotografía, y dile, hoy la vida nos tiene aquí, en esta generación que estamos en medio, que nos podemos sentir atrapados, pero toma una respiración profunda y dale la certeza que eres el adulto quien va a tomar las decisiones, que va a buscar información y que no se va a paralizar por el miedo, el cansancio, sino va a saber navegar esas olas. Y bueno, lo mismo, puedes colocar una foto si tienes, si logras encontrar foto de tus padres cuando eran niños, y decirles, chiquito, chiquita, debió haber sido muy duro haber vivido esto, sin un adulto que te cuidara, que te protegiera, que te diera el amor que necesitabas para convertirte en un adulto, en una madre y un padre que me diera lo que yo necesitaba. Te perdono por no haber podido hacer nada de esa infancia, y tal vez también cuando te convertiste en adulto no haber tomado conciencia o haber seguido adelante sin mirar atrás cuando era necesario hacerlo. Que hoy tenemos más conciencia de eso. Somos una generación muy privilegiada que ahora tenemos los recursos para hacerlo, pero antes no. Me gustaría cerrar recordándote y haciéndote este énfasis de no puedes cuidar a los demás en armonía, en equilibrio, si primero no cuidas de ti. Reconoce tus necesidades, reconoce dónde estás rebasado, rebasada. Valídate. Pero es también muy importante empezarte a preguntar dónde debes poner límites y empezar a pedir apoyo. Y recuerden también el énfasis que me gusta hacerles en encontrar un psicólogo que pueda atenderte de forma individual, que estas herramientas que aquí estás aprendiendo, esto que estás escuchando y que puede removerte, no te quedes ahí. Sigue adelante. Nosotros vamos a ir tejiendo los temas para que de alguna manera esto sí cause un efecto terapéutico en tu vida y que le empiece a hacer florecer y a sentirse como un bálsamo, un espacio que arropa, que cobija, que te da visión, que te da paz y te da calma. Los invitamos a seguirnos escuchando en el siguiente episodio. Gracias por su tiempo, gracias por compartirlo y les envío un abrazo. Hasta la próxima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @Generación Sándwich.